13-14 minutos, como decía, y ya estamos con este nuevo buffet de 15 con el doctor, con el abogado Santiago Sarkis. Buen ¿Cómo día. andás, Santi? ¿Cómo te va, Marce? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, a ver, tenés uno de estos. Ahí. ¿Estás bien ahí? Sí, ahí estamos. Bien. ¿Qué nos venís a presentar, Santi? Bueno, hoy venimos a presentar el caso P, porque vamos a hablar de la prórroga del decreto 320-2020 que habla del congelamiento de los alquileres y los problemas que se suscitaron en la práctica y que pueden persistir con su continuador, que fue el decreto 766 que fue publicado la semana anterior. Bueno, precisamente este decreto 320 se dictó el 29 de marzo de este año y entre sus medidas principales, como ya lo explicamos en otros programas, Volvemos a los alquileres. Como decía, entre sus medidas principales tiene el congelamiento de los alquileres, la prórroga automática de los contratos en curso de ejecución y la prohibición de ejecutar sentencias sobre juicios de desalojo, en principio hasta el 30 de septiembre eran. ¿Qué pasa? El 25 de septiembre de este año se dicta el decreto 766-2020, el cual prorroga estas medidas hasta el 31 de enero del año 2021. Bien, ¿qué sucede, Santi, si me encuentro en un conflicto de este tipo? Bien, primero vamos a aclarar que lo que hizo cuando fue publicado el decreto 320 fue prohibir por un año el artículo 6 de la Ley de Mediación Nacional, que otorga el carácter voluntario a la mediación en este tipo de procesos de ejecución y desalojo. A su vez, el decreto 766 extiende esa medida hasta septiembre del 2021, es decir, la prorroga 6 meses. Y en vez de lo que hizo el decreto 320 es invitar tanto a las provincias como a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgarle carácter previo y obligatorio a la mediación para este tipo de procesos y establecer que sean llevados adelante de una forma gratuita o de muy bajo costo para poder resolver todas las controversias que se deriven de estos decretos. Bien, ¿y la única vía que tengo es la judicial? No, bueno, es lo que vamos a desarrollar ahora durante todo este programa, que en principio sería la mediación cómo deberían resolverse, pero hay que ver, y es lo que vamos a ver, cómo fue reglamentada en las diferentes provincias y en la ciudad. Bien, ¿y de qué se trata esta mediación? Bueno, la mediación es una vía alternativa y voluntaria que se le otorga a las partes al proceso judicial, donde las mismas van a poder resolver o van a tratar de resolver los conflictos por sí mismas, guiadas durante todo el proceso por un mediador, el cual va a actuar con carácter imparcial y objetivo y va a tratar de ayudar a las partes a resolver el conflicto. Las ventajas que tiene la mediación respecto al proceso judicial es el desgaste emocional y económico, el cual va a ser mucho menor del que sufren las partes al tener que atravesar un procedimiento judicial. Y además van a poder resolver sus conflictos de una forma más rápida y ágil. Y los mediadores deben ser abogados y estar inscritos en el registro respectivo. Eso te iba a preguntar, o sea, son profesionales que están dedicados exclusivamente a mediar entre las partes. No exclusivamente, pueden además, pero si están inscritos en el registro y cuando son solicitados van a las mediaciones respectivas. Perfecto. ¿Y qué ocurrió en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene su ley propia de mediación, la cual excluye a los procesos de ejecución y desalojo de mediación, de la mediación. Pero en virtud de este decreto que estábamos estableciendo, donde se invita a las provincias a establecer la mediación para resolver estos conflictos, el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires debería porque no está reglamentado actualmente, reglamentar ese decreto para establecer cómo y dónde se van a resolver este tipo de conflictos en la provincia de Buenos Aires. Porque, por ejemplo,
se puede dar la circunstancia de que a un inquilino tiene pactado un aumento durante la vigencia de este contrato y el locador se lo quiere aplicar, lo cual está prohibido. Y en la provincia de Buenos Aires no está reglamentado a dónde debería acudir ese inquilino para resolver su problema. Claro, eso te iba a preguntar, o sea, no tenemos dónde acudir. Al no estar reglamentado, no tenemos tal cual oportunidad. Y por eso es necesario que de forma casi diríamos urgente se reglamente, porque si no no se va a estar siguiendo el fin de que tuvo este decreto al digamos, imponer la posibilidad de que se resuelvan estos conflictos de una forma rápida y práctica, como sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. En la Ciudad de Buenos Aires sí está reglamentado. Bien, y en este tipo de mediaciones se da más, digamos, el porcentaje positivo. Claro, en la Ciudad de Buenos Aires, en una nota del defensor oficial, estableció que el 95% de estos conflictos se resuelven en mediaciones. Tienen resultados positivos en mediaciones. Bien. Quería que me contaras un poco sobre los locadores vulnerables. ¿Qué son? Bueno. ¿O qué pasa si me encuentro dentro de ese grupo? Bien. Esto también es otro problema que se dio en la práctica, porque si bien el artículo 10 de estos decretos lo que hace es establecer que van a ser locadores vulnerables aquellos que necesiten del canon locativo para, digamos, para cubrir sus necesidades básicas o la de su grupo familiar y conviviente. Es decir, los excluye del congelamiento de alquileres a estas personas. Uh-huh. Es decir, que si yo me incluyo dentro de esta categoría, soy un locador vulnerable, voy a poder exigirle a mi inquilino los aumentos que tengo pactados en el contrato. Y él me lo va a tener que abonar. Bien, ¿cómo te demuestro yo que soy un locador vulnerable? Bueno, ¿cómo hago eso? Este es el principal problema que se da en la práctica, porque si bien la norma establece que que se debe probar el alcance del locador vulnerable, no establece cómo y dónde se va a probar la vulnerabilidad de este locador. Ni tampoco establece el organismo al cual debo acudir para resolver este conflicto. Entonces, se supone que debería, al no admitir ningún proceso, debería ser ante la justicia, y por la urgencia que este tipo de procesos requiere, porque, por ejemplo, se puede tratar de un jubilado que cobra la mínima y que tiene un solo departamento, por lo cual lo necesita de ese canon locativo para cubrir sus necesidades básicas. Ante la urgencia respectiva se podría utilizar una acción de amparo, pero es necesario que se reglamente a dónde deberían acudir y ante qué organismo para resolver este tipo de conflictos de una forma ágil, porque si no, este artículo, que tuvo el buen criterio de incluir a los locadores vulnerables, va a terminar siendo inaplicable. Claro. Va a quedar en el aire. Va a quedar en el aire, porque está la norma, pero no está como se debe aplicar. Perfecto. Santi, ¿y se aplicó en algún otro momento este congelamiento? Digo, en nuestra historia. Sí, bueno, acá vamos a hacer un poquito de historia en este último tiempo que nos queda del programa. Sí, el congelamiento de alquileres se aplicó en dos momentos de la historia de nuestro país. El primero fue en el año 1921, bajo la presidencia de Irigoyen, producto de la ola de inmigración europea que tuvo la Argentina desde 1855 a 1914, lo cual trajo como consecuencia que la población argentina crezca, y más específicamente la de la ciudad de Buenos Aires se multiplique por 17, lo que llevó a que los alquileres, las viviendas en alquiler escaseen y que los precios suban mucho. Bien. Entonces, ante este contexto, en el año 1921 se dicta la ley que lo que hace es retrotraer los precios al principio del año 1920, es decir, un año y pico para atrás, y prohíbe los aumentos por 2 años
y limita los desalojos por falta de pago. La otra intervención estatal en el congelamiento de los alquileres se da en la década del 40, porque durante la década del 30 ya dejó de haber inmigración europea, pero la gente del interior de nuestro país empezó a migrar hacia la ciudad de Buenos Aires, lo que también trajo como consecuencia prácticamente la desaparición de viviendas en alquiler y se comenzaron a formar los barrios de emergencia. Entonces, bueno, esto trajo como consecuencia que en el año 1943, durante el gobierno del general Ramírez, que era un gobierno de facto, el cual a los pocos días de asumir dicta un decreto, el cual establece como medidas principales rebajar los alquileres de entre un 5 y un 20%, prorroga los contratos, el plazo de los contratos en curso de ejecución y prohíbe los despidos. Este decreto fue perfeccionado y prorrogado por 2 leyes que se dictaron durante la presidencia de Perón, en el año, primera presidencia de Perón, año 1946 y 1949. Uh-huh. Y el efecto, lamentablemente el efecto que trajo este tipo de medidas fue el crecimiento abrupto y exponencial de los barrios de emergencia. ¿Por qué? Porque entre 1943 y 1950 el costo de vida en Argentina creció un 100%. El salario de los trabajadores un 244% y los alquileres solamente un 30%. Lo que trajo como consecuencia automática y directa que no sea rentable colocar un inmueble en el mercado de alquiler, por lo cual los propietarios los retiraron y el problema de vivienda fue cada vez mayor. Por iniciativas como estas es que hoy en día en Argentina existen muchas personas sin vivienda y muchos inmuebles vacíos sin alquilar. Por eso, para concluir, quiero decir que si bien hoy en día estamos atravesando una situación de emergencia donde la economía ha tenido una caída sin precedentes, excepcional, claro, por la pandemia. Claro, si se toman este tipo de medidas que sean por un lapso breve y que no tiendan a perdurarse en el tiempo, porque lo que surge como una idea de solución después termina teniendo problemas a futuro muy graves que afectan a ambas partes de los contratos de locación. Bien, clarísimo como siempre, Santi. 2 cosas me quedan. Reglamentación, entonces. Lo que se necesita es reglamentación. Sí. Y lo otro que me queda es la historia, ¿sí? Que nos trajiste y nos enseñaste cómo lo haces en cada sábado y cómo hacen cada uno de los profesionales del estudio de Alfredo Bernabei Abogados. El sábado que viene, ¿a quién vamos a tener? Viene Alex el sábado que viene. Bien. Y bueno, creo que para los 200 programas, la última pregunta que me llevé, la visita anterior fue cuándo iba a venir el doctor Bernabei. Bueno, para los 200. Me parece que van a tener suerte. Lo decíamos al principio del programa junto a Nachito Burruspuru, Alfredo Bernabei y Lula Bertoldi. Capaz que se anima el doctor a tocar la batería acá, algo. Sí, capaz que tiene algún dote musical. Sí, capaz. Bueno, Santi, te agradecemos como cada sábado y que tengas buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias y buen fin de semana para ustedes también. Dale, seguimos con un poco más de Decime la Verdad y ya estamos con Yusa.